Complemento del taller 13. Estadística temprana, variabilidad, contexto e incertidumbre. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la cápsula 1 del taller 13, en la que abordaremos el siguiente objetivo. Reflexionar acerca de actividades didácticas específicas para la enseñanza y el aprendizaje de la estadística temprana en la variabilidad, el contexto y la incertidumbre en tercero básico. Estimados colegas, comenzaremos dando a conocer los objetivos de nuestro programa curricular que abordaremos en esta cápsula. En tercero básico se plantea construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala en base a información recolectada o dada. Para abordar este objetivo, se sugiere una metodología de enseñanza activa y exploratoria donde los estudiantes deban 1. Recopilar datos en situaciones cercanas y significativas por medio de encuestas simples, la observación y la medida. Por ejemplo, los y las estudiantes podrían indagar en las frutas que prefieren las personas por medio de la siguiente pregunta: ¿cuál es tu fruta preferida? 2. Organizar información. Para esta acción, los y las estudiantes organizan datos por medio de tablas, gráficos o pictogramas. En otras ocasiones, son los propios estudiantes quienes construyen las tablas, gráficos o pictogramas. 3. Extraer información de gráficos y tablas. Aquí se pueden generar actividades de acuerdo a 3 niveles de comprensión de tablas y gráficos estadísticos. A. Leer los datos. Aquí se requiere que él o la estudiante realice una lectura literal de la tabla o gráfico sin necesidad de interpretación. Por ejemplo, de la situación anterior, los y las estudiantes responden las siguientes preguntas: ¿cuántos estudiantes prefieren lúcuma? ¿Cuántos estudiantes prefieren pepino? Entre otras. B. Leer dentro de los datos. Este nivel lleva asociada una interpretación de los datos de parte del estudiante. Algunas acciones y preguntas relativas a este nivel son: representación de los datos en un gráfico o pictograma con base en el recuento de datos. Responder preguntas relativas a la comparación de datos por medio de operaciones aritméticas. ¿De qué tipo de fruto hay más? ¿De qué tipo de fruto hay menos? C. Leer más allá de los datos. Implica que el estudiante realice predicciones e inferencias a partir de los datos de una tabla o gráfico. Una pregunta que busca promover esta comprensión es: ¿cuáles son los sabores de jugo que conviene vender? El estudiante deberá establecer cuáles son los sabores de jugo que más le gusta a la gente por medio de la comparación de las cantidades representadas en la barra del gráfico y posteriormente inferir y decidir cuáles son los más convenientes de vender. Ahora, colegas, veamos algunos ejemplos de actividades del manual del estudiante de sumo primero de tercero básico y su relación con los niveles de comprensión de tablas o gráficos. 2. Complementando tablas y pictogramas. En la página 54 del manual del estudiante aparece una situación contextualizada en la que los estudiantes deberán leer dentro de los datos. Dado que para completar la tabla de conteo, los y las estudiantes tendrán que realizar un recuento de los libros. Posteriormente, deberán registrar estos mismos datos en un pictograma. A continuación, a los estudiantes se les propone responder una pregunta relativa a leer los datos, como es la pregunta número 3, mientras que las otras, la 1, 2 y 4, hacen que los estudiantes desarrollen el nivel de comprensión de leer dentro de los datos. En esta actividad se destaca la pregunta número 5, en la que los estudiantes deberán evaluar en qué preguntas es mejor leer los datos, tanto en la tabla como en el pictograma. 3. Completando gráficos de barras. Es importante que los estudiantes de tercero básico trabajen con gráficos de barras, tal como se propone en la página 58. Aquí, los estudiantes tendrán que complementar un gráfico de barras a partir de una tabla de datos. Por su parte, es necesario que como docentes enfaticemos en los elementos de los gráficos de barra. Por ejemplo, es importante que los estudiantes se den cuenta de la escala que se ha considerado para organizar y graduar cada eje del gráfico.
Esto ayudará a que no cometan los errores que comúnmente se generan cuando construyen gráficos de barra. Por último, en esta actividad se destaca la que se propone, porque promueve el nivel de comprensión, leer más allá de los datos. Este nivel es uno de los más complejos. Se pretende que él o la estudiante pueda inferir a partir del gráfico sobre qué fruta conviene más vender. 4. Trabajando con diagramas de puntos. Otra representación para organizar y registrar datos son los diagramas de puntos, tal como se propone en la página 60 del Manual del Estudiante. Al igual que los gráficos de barra, es importante que los y las estudiantes den cuenta de la escala que se ha aplicado para organizar y graduar la recta numérica del gráfico. En este caso, la escala empleada es de 1 en 1. En las preguntas 2 y 3 se propone el nivel de comprensión, leer dentro de los datos. Como docentes, en la enseñanza para el aprendizaje de la estadística temprana debemos considerar que los estudiantes sean capaces de entender que la estadística es una herramienta útil para comprender y analizar información de nuestro entorno, involucrar a los estudiantes en proyectos sencillos que impliquen recoger sus propios datos a partir de pequeñas encuestas, guiarles en el proceso de construcción de tablas y gráficos de barra y puntos, proponer actividades de acuerdo a los 3 niveles de comprensión de tablas y gráficos, leer los datos, leer sobre los datos, leer más allá de los datos.